Continuando con la segunda parte del eje temático 1, entonces hablaremos de la combustión o el control de la combustión, dentro de la cual vemos la medición de la temperatura de los humos y la llama y la medición del tiraje. Dentro de la temperatura de combustión se tiene que tener en cuenta justamente la temperatura final de la combustión, lo consumido justamente del combustible y el oxígeno en su totalidad. Eso hace posible entonces que la temperatura alcanzada de estos gases, según justamente la naturaleza de los combustibles, dependiendo de su poder calorífico inferior, y además de la temperatura del aire que se le inyecta, puede ser excesiva o no. Entonces, de acuerdo a ello, de mayor o menor cantidad de aire respecto a lo necesario, se tiene en cuenta también calor específico en los gases de la combustión, si es proporcional o no. Entonces, puede ocurrir primeramente una reacción endotérmica, luego puede también sufrir un enfriamiento o una disminución en la temperatura de los gases. Una vez que la temperatura final o la temperatura de estos gases hace que dentro del hogar llegue a 2000 grados Celsius, lo que ocurre justamente es una disociación ya del dióxido de carbono o del agua, o sea que pasa a sus elementos justamente esenciales. Una vez que llega a los 2000, existe justamente un enfriamiento y disminuye la temperatura de los gases, lo que hace que disminuya la energía generada para la transferencia de la misma a lo que vendría a ser la evaporación del agua. Y por ello tenemos en cuenta justamente los termómetros que miden la temperatura y que, por ejemplo, en los termómetros de mercurio es de acuerdo a la dilatación justamente de ese metal y se basa justamente en lo que vendría a ser el estiramiento del metal, que es el mercurio, a medida que va aumentando la temperatura. Entre las escalas que se tienen en cuenta en la temperatura, ya vimos que pueden ser el Fahrenheit, Kelvin o Celsius. De acuerdo entonces a lo que tengamos en tabla, se utiliza por lo general según el sistema internacional el Kelvin y se puede ver que está situada justamente en 273,15 grados Celsius, si es que es disminuida negativa a lo que viene a ser el cero absoluto. Y también podemos ver las valoraciones o las conversiones a estas temperaturas. Entre los tipos de termómetros ya mencionado, el de mercurio, justamente descubierto por Fernando II de Medici en los años 1610-1670, construyó justamente unos termómetros sellados que utilizaban inicialmente agua o alcohol, las mezclas de las mismas que desprendían vapores que producían justamente efectos de presión. Posteriormente, el físico Daniel Fahrenheit ya trabajó con estos termómetros de alcohol y en el 1714, ya con el avance de lo que vendría a ser la utilización del mercurio, se vio que en estado líquido, justamente entre temperaturas muy bajas y muy elevadas, desprendía poco vapor y se dilataba o se contraía de acuerdo a los cambios de temperatura. Entonces, el termómetro de mercurio justamente están hechos en tubos de vidrio de un rango de menos 39 a 358 grados Celsius. También en estos tubos de vidrio se pueden tener termómetros de alcohol o de toluol, pentana o éter de alcohol de petróleo, que justamente son para menores de 30 grados Celsius, y las de etanol están entre menos 112 a 78 grados Celsius. Los termómetros de gas, justamente por su exactitud, se utilizan más bien para calibrar otros tipos de termómetros, ya sea presión constante o volumen constante, y se compone justamente de una ampolla con gas y en el cual esta ampolla está dada por helio, hidrógeno o nitrógeno, y también tiene un manómetro para medir justamente la presión que va desde menos 27 a 1477 grados Celsius.
Entre los otros tipos de termómetro también están las de nitrógeno y las de dióxido de carbono, que son para medir justamente temperaturas superiores a 340 grados Celsius hasta 550 grados Celsius. Estos están dentro de capilares o tubos de capilares de vidrio, en donde se le va agregando un colorante para facilitar justamente la lectura al cual va llegando esta temperatura que se toma de un ambiente o de algún lugar. Entre lo que viene a ser otros tipos de termómetros está el pirómetro de radiación, justamente para tomar temperaturas mucho más altas, por ejemplo en las fundiciones o en los hornos que van de 500 a 1600 grados Celsius, y está dada, por ejemplo, los pirómetros de radiación justamente por radiación, y se basan justamente en el calor por radiación que calienta un par termoeléctrico. Este par termoeléctrico está constituido por dos metales soldados, que por lo general son dos metales distintos o denominados bimetales. Y estos bimetales pueden ser justamente hierro y constantán, cobre y constantán, cobre y níquel, hierro y platino más platino radiado en 10%. Y entonces, al tener constituido el termoeléctrico por dos bimetales soldados justamente, hace una diferencia de potencial generando la corriente eléctrica. Y este termoeléctrico también es un cuerpo negro en el cual va absorbiendo justamente todo el calor y cediendo o tomando la temperatura en su totalidad para poder devolverla. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura, existe un aumento de diferencia de potencial, y esto hace que aumente justamente la corriente eléctrica o la intensidad de la corriente de acuerdo a la temperatura de los humos. Entonces, la intensidad de la corriente está unida justamente a un galvanómetro o un manómetro en el cual se va a poder medir justamente la temperatura, y este es para saber qué es constante. Es 55% de cobre más 45% de níquel, entonces esta aleación. El pirómetro fotométrico o óptico es justamente, teniendo en cuenta esta imagen, podemos ver primeramente el anteojo que está aquí, el B que es el objetivo, está en el otro extremo, el filamento de la lámpara que está dentro de la lámpara, una X, la D que viene a ser las pilas, los voltios que vemos aquí, el disco gris que justamente es la E que vemos aquí en el medio, y la escala graduada justamente para ir modificando de acuerdo al visor. Luego vemos las resistencias que están en la parte superior. Entonces, el pirómetro fotométrico, también denominado pirómetro óptico o de Hasse-Hanover, podemos ver externamente que es así, y vemos aquí justamente la gradación en el cual va llegando. Entonces, comparando la luminosidad que se ve justamente dentro de esto, del objetivo y el filamento, hacemos una comparación de acuerdo al sujeto que va tomando la temperatura y va graduando entonces según la escala. Una vez entonces prendido el interruptor, se puede ir viendo, justamente aquí vemos el interruptor 1, 2, y vamos mirando justamente por la mirilla, el anteojo que daba inicialmente, y hacemos una comparación. Entonces, dentro de la luminosidad del horno, con lo que es el filamento interno del tungsteno incandescente dentro de la lámpara, podemos ver justamente a qué temperatura llega haciendo la comparación de acuerdo a una paleta de colores en el cual podemos decir a cuánto llega. Entonces, este tipo de pirómetros se tiene un error de 10 a 15% y llega a temperatura de 1500 grados Celsius aproximadamente. El termopar podemos ver que se calienta justamente estos bimetales y hace entonces que exista una diferencia de
temperatura, en el cual se va viendo esta fuerza motriz. Entonces se puede ver aquí el cobre y el hierro, en este caso para los bimetales que están unidos. Y esta dilatación hace que justamente exista una diferencia de temperatura y de potencial. Al existir esta diferencia de potencial, lo que hace es mover esa intensidad de corriente dentro de la misma y hacer que se mueva justamente el galvanómetro, el manómetro, para que pueda indicar la temperatura al cual va llegando esa dilatación. Bueno, aquí podemos ver también otros termómetros como las basadas en la dilatación de barras metálicas, que es por alargamiento justamente de estos termómetros. Y también se puede ver por termómetros eléctricos, que de acuerdo a los cambios de diferencia de potencial, de acuerdo a un puente de Wheatstone. Y están los conos de Seeger, que son pirámides de tierras o silicatos que se utilizan justamente según su punto de fusión. Y se puede ver entonces que en el caso de los pirómetros basados en dilatación de barras, se mide el largor justamente de estas varillas, que pueden tomar hasta 600 grados Celsius. Una vez que se abre la caldera, el hogar, se verifica que si existe o no existe, cuántos centímetros de esta varilla, y se puede verificar posteriormente ya a cuánta temperatura llegó dentro del hogar. En cuanto a los pirómetros eléctricos, se puede ver justamente de acuerdo al puente de Wheatstone que vimos anteriormente en el termopar, que es la unión de los bimetales que va unida al galvanómetro, y que esa diferencia de temperatura entonces se toma de acuerdo al manómetro que va llevando la temperatura de la misma por la dilatación o la variación de potencia. Los conos de Seeger, como dice conos, justamente son pirámides, una serie de 59 pirámides de 6 centímetros de altura, hechas de tierra y silicatos de distintos puntos de fusión, que tienen una temperatura entre 600 a 2000 grados Celsius. Entonces, esto lo que hace es que justamente una vez puesta dentro del hogar con el combustible, luego de un tiempo, tal vez en el mantenimiento, se agarra, se abre y se verifica si hay conos dentro de la misma. Y si no existe ninguna de las 59 series, se puede llegar a concluir que llegó aproximadamente a 2000 grados Celsius, y tal vez parte de ella la disociación de las partes elementales de varios de los gases que pide este tipo de combustión en sí. Las digitales también justamente son para ver las tensiones o altas temperaturas. De acuerdo a la resistencia son los termistores. Y de globo se utiliza más bien en meteorología. También el de bulbo húmedo, que es para saber justamente la humedad, la sensación térmica de la misma. De las máximas y mínimas también es para saber identificar las máximas y mínimas que se va a presentar en el día. Y las de resistencia son similares a las eléctricas, que es de acuerdo al alambre, que va cambiando la resistencia y va viendo la variación de temperatura de acuerdo a esa cantidad de resistencias. También se puede ver que la temperatura se puede tomar o medir de acuerdo al color, y se puede ver que menos de 500 grados está en infrarrojo sin color. En rojo sombra es de 650, menos de 650 grados Celsius. En rojo cereza 900 grados Celsius. En amarillo naranja de menos de 1050. Y en amarillo muy claro entonces es menor de 1200. La siguiente parte, entonces lo que vamos a ver es el análisis de los gases de la combustión. Dentro de la misma, entonces podemos ver que varios de ellos son gases de la combustión,
¿Qué es lo que está compuesto? El dióxido de carbono, el vapor de agua, el monóxido de carbono y algunos sulfuros, oxígeno, nitrógeno que expiden justamente estos gases de la combustión. Entonces, el combustible más comburente está por calor inicial, más calor final, más la ceniza y los gases de la combustión. Estos análisis de la combustión entonces se puede ver entonces en el siguiente, que es carbono más hidrógeno más oxígeno, da dióxido de carbono en una combustión completa. Y además, de acuerdo al combustible con capas gruesas, también hay una dificultad de oxígeno para que pueda ir quemando dicho combustible y puede dar entonces el hecho de integrar aire en exceso. Entonces, los gases ideales en la combustión, cuando existe una combustión total, son dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno, que prácticamente es lo que existe dentro del aire, que no repercute de forma ambiental directamente. Entonces, vemos que los gases en presencia justamente del monóxido de carbono y del oxígeno, el aire más los combustibles de forma correcta, entonces existe una mezcla o una forma adecuada de ello. Y si existe un combustible desordenado con aire en exceso, también puede dar otro tipo de gases de la combustión. Entre ellos se puede ver también que hay un máximo de contenido de dióxido de carbono. Estos gases de la combustión, entonces, ¿por qué es necesario medir? Justamente por el contenido de dióxido expelido al aire, en donde podemos ver que justamente entre los tipos de combustible, el coque, hulla, lignito, acetileno, va siendo distinta la variación entre el carbono y el hidrógeno y lo que viene a ser el porcentaje de dióxido de carbono como máximo de estos, ¿no? Entonces podemos ir viendo que el coque tiene un 20% aproximadamente de dióxido de carbono que expide en relación casi a un 94% entre carbono y hidrógeno, y esto hace que sea posible, se pueda ver si realmente el impacto del dióxido de carbono es realmente nocivo ya para el ambiente, y vamos viendo que justamente el contenido del dióxido de carbono del coque es el máximo del 20%. Entonces, de acuerdo al contenido de oxígeno, se va haciendo de acuerdo a los tipos de combustible y se va viendo que el límite máximo justamente en lo posible tiene que ser 15%, ¿verdad? Porcentaje de emisión. Entonces, de acuerdo a eso, vemos justamente entre pobre, regular, bueno y excelente, es de acuerdo a la combustión. Si tenemos una combustión pobre, tal vez tengamos una expedición del 7 a 8% de dióxido de carbono, que es bueno para el ambiente, pero es una pérdida de combustión para nosotros casi ya del 13% de acuerdo a ello, ¿verdad? A medida que es menor el porcentaje de dióxido, podemos ver que, por ejemplo, si tenemos 2% de emisión de dióxido, tenemos 74% pérdida de combustión. Entonces, si es una combustión excelente, tenemos una emisión del 15%, pero una pérdida de combustión del 0%. Están prácticamente inversamente proporcionales. Entonces, da como un tope de 15%. Y sabemos que si hay un porcentaje máximo ya de dióxido, ya es prácticamente negativo para el impacto ambiental. Bueno, entre lo que es los gases de la combustión, ya dijimos que son justamente el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el oxígeno, y estos se van justamente a lo que viene a ser de acuerdo al vapor de agua que necesitamos, de acuerdo al título que va a alcanzar, en la cantidad de vapor seco que se tiene. Entonces, estos
Análisis de gases de la combustión se pueden realizar también por aparatos o máquinas que se le denominan justamente aparatos de Orsat o aparatos basados en sistemas eléctricos. Entonces, estos gases, que justamente es el aparato de Orsat, miden justamente tres tipos de emisión de gas: el dióxido de carbono, el oxígeno y el monóxido. Y de acuerdo a ello, entonces se va viendo unas soluciones químicas dentro de estas botellas que va determinando justamente estos tres tipos de gases de emisión de los gases de la combustión. Además, el tiraje natural, artificial o forzado son partes del tiraje de una chimenea, en el cual se puede decir que es natural cuando no tiene ningún mecanismo que le ayude justamente a que pueda evacuar o sacar esa cantidad de gases de la combustión dentro de la chimenea, y artificial o forzado ya con máquinas que son inyectores, extractores o ventiladores, entonces justamente para la salida de los gases de la combustión. También se puede ver que los tipos de chimenea están las de ladrillo, que puede ser de espesor decreciente en la parte superior, y se usa materiales refractarios justamente para ello. También tienen poca deformación en relación al viento. De acuerdo al tipo del material, entonces puede tener una deformación en la chimenea justamente por la diferencia de temperatura, ya sea dentro del hogar de la chimenea tiene una temperatura muy alta de lo que es el exterior, que digamos que está a 25 grados Celsius, entonces esa diferenciación hace que sea posible una deformación de la chimenea. El hormigón armado también tiene mayor resistencia, las más delgadas, pero tiene mucha pérdida de justamente calor, de acuerdo a la tensión térmica y deformación. También se le denomina o se le pone unas juntas de dilatación para que no haya fracturas dentro de lo que viene a ser la conformación de las chimeneas de hormigón. Y las de palastro por lo general son las más económicas, las que están hechas de hierro y que son justamente revestidas también con material refractario para poder tener una larga vida en algunas industrias. Por lo general se oxidan fácilmente justamente por los gases de la combustión que van rozando todo el material de hierro y va corriendo prácticamente por la relación de estos gases con el hierro. El tiraje entonces se puede medir de acuerdo a una depresión que existe dentro de las chimeneas o del tiraje en sí. Entonces podemos ver aquí un tubo de nivel acodado que está aquí y vemos una diferencia de altura, ¿verdad? Entre uno y lo otro. Se da acuerdo a esta diferenciación en cualquier punto de lo que viene a ser este tiraje, la altura de este líquido que está dentro del tubo acodado, se puede ver justamente una diferencia que se le denomina depresión. Esta depresión es una unidad de medida que hace que justamente también se pueda hacer por velocidad o presión de los gases y puede ser una unidad de medida del tiraje. O sea, a medida que hay una mayor depresión, mayor será la velocidad de circulación de los gases y el proceso de combustión. Entonces, a medida que es menor, entonces la depresión es menor la cantidad en el cual va evacuándose los gases de la combustión de la chimenea. Entonces, este tiraje natural se puede hacer de forma natural, como dice, que la fuerza dentro de la misma, de la succión provocada por el aire que roza encima de la chimenea, da justamente una depresión que hace que se pueda aspirar fácilmente lo que viene a ser los gases de la combustión, por esa diferencia de temperatura. Entonces, el fundamento es la siguiente. En el tiraje natural dice que existe una disminución de densidad. Sabemos que los gases calientes tienen una menor densidad que la de afuera, que viene a ser el aire, que es 1, algo. Entonces, lo que provoca es una fuerza ascensional.
Por esa diferencia de temperatura, entonces existe una fuerza ascensional que hace que puedan salir los gases de la combustión. Y esta evacuación, por lo general, de los gases de la combustión deben tratar de ser no nocivos. Entonces, teniendo en cuenta la densidad de la depresión, o sea, de los gases dentro de la chimenea y la densidad del aire, existe esta fuerza ascensional. Entonces, la fuerza ascensional es igual al peso del volumen del aire que está afuera, menos el peso del volumen de los gases de la combustión que están dentro de la chimenea. Con esta diferencia de temperatura, entonces tenemos el siguiente dibujo. La temperatura 2, la temperatura 1 y la H, ¿sí? Que era la depresión. Bueno, al tener entonces las diferencias de temperatura de acuerdo a la depreciación o la depresión que da entonces esta diferenciación, hace que exista una diferenciación de los pesos de acuerdo a las densidades, ya sea del aire o de los gases de la combustión. Teniendo en cuenta eso, entonces el peso del cuerpo considerado, de acuerdo a la altura de esta chimenea, de acuerdo a la depresión, a la velocidad de los gases, a la velocidad, entonces a la sección de la chimenea en sí, el volumen del fluido, que tenemos en cuenta que el volumen 1 es a la temperatura 1, la temperatura 0 es a condiciones normales o ideales, y la temperatura 1 entonces es el interior dentro de la chimenea, igual que el volumen de los pesos de los gases. Y la temperatura del aire del exterior es igual al peso del aire externo. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, estos tipos de variables, se tiene en cuenta entonces la densidad del aire, densidad de el fluido en condiciones ideales y la densidad de los gases de la combustión. La temperatura de los gases, la temperatura ideal, este es su cero, y la temperatura del aire externo, ¿verdad? De la misma. Y por último, entonces se puede sacar el volumen de cada uno de ellos. Vemos ahí que la densidad de la que viene a ser la gravedad, ¿sí? Entonces está dada por las condiciones de la densidad desde las condiciones ideales. Entonces puede decirse que la fuerza ascensional, como ya vimos anteriormente, teniendo en cuenta ya que ya tenemos como concepto, entonces vemos que el peso de los gases es igual a la superficie por la altura de la chimenea, por lo que viene a ser la densidad del aire, por el espacio de que viene a ser la sección de la chimenea, otra vez por la altura de la chimenea, por las condiciones normales o condiciones ideales y de acuerdo a la temperatura 2 que era el del aire. Bueno, ese era el peso de los gases. Y vemos que a condiciones normales entonces quedaría así. Entonces la fuerza ascensional está dada de la siguiente manera, en donde podemos ver que la fuerza ascensional está dada por la sección justamente de la chimenea de acuerdo a su altura, a la densidad y temperatura de las condiciones normales, de acuerdo a la temperatura 1 y 2 que era del aire y del gas de la combustión. Y está dada entonces a lo que viene a ser otro tipo de velocidad de los gases, ¿sí? Donde podemos ver que la velocidad de los gases, que era 2, de acuerdo a esto, es de acuerdo a la gravedad, o sea, la cantidad de gases por la depresión y lo que es la densidad de los gases. Entonces, metemos todo en la siguiente y sacamos una fórmula en la cual se saca un ponderado en el cual se puede ver justamente la fórmula de peso de los gases en el cual se saca una constante por 1568 por la sección o la superficie de lo que viene a ser
la chimenea, por la altura y los dos tipos de temperatura dentro de la misma. Entonces se puede saber cómo se puede medir el peso de los gases. El tiraje artificial, entonces, como se dio por inyector, por extracción, se puede también ver posteriormente. Entonces se puede ver aquí que por el inyector justamente se puede acá, insuflación de aire, se mete debajo de lo que es la parrilla y se suministra aire y hace lo que es para quemar los combustibles. En el extractor la circulación del aire entonces se hace colocando al pie de la chimenea, pueden ser ventiladores centrífugos o de mayor potencia o de acción directa. Se puede poner también al pie de la chimenea para poder expulsar los gases. En la última parte de producción y transmisión de calor vemos los métodos de transmisión de calor, que es conducción, convección y radiación. Dentro de la misma podemos decir que la transmisión de calor es la diferencia justamente entre un cuerpo caliente y un cuerpo frío. Esta diferencia de temperatura se transmite justamente del más caliente al más frío hasta llegar a un equilibrio, en el cual podemos ver que los tipos de transmisión están conducción, convección y radiación. Y iniciamos con la conducción, que es la transferencia de calor a través de la masa de un cuerpo, cuyas características podemos ver que es de acuerdo a la propiedad del cuerpo, el coeficiente de conductibilidad, y sabemos que de mayor valor este coeficiente de conductibilidad, mayor es el pasaje de calor y viceversa, es mejor aislante. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que también se tiene en cuenta la superficie, el espesor del material y el tiempo. Entonces, vemos de más caliente a menos frío, se transmite el calor por conducción de acuerdo a un metal y se va viendo justamente hasta llegar a un equilibrio. Luego llegamos a la ecuación de Fourier, en donde decimos que la cantidad de calor en el tiempo es igual a esta coeficiente de conductibilidad por la superficie por la diferencia de temperatura de acuerdo a un espesor de lo que es el material. Está dada entonces en watts sobre metros por Kelvin y está dada todo en hora, en una hora. El siguiente, entonces, la convección se produce justamente de acuerdo a un fluido que está en movimiento y es de un cuerpo sólido a lo que se halla en contacto con dicho fluido y se encuentran a diferente temperatura que la que se está queriendo tomar. Entonces se ve el movimiento justamente de esta transmisión por convección es circular, como se puede ver. Entonces se ve que la temperatura más caliente está arriba y la fría está abajo y tiene una circulación justamente, ¿verdad? Y esta convección está dada por la ley de enfriamiento de Newton, en donde dice que el calor en una unidad de tiempo está dada por el coeficiente justamente de transmisión por la superficie de contacto con una diferencia del más caliente al más frío. Entonces está dada por la siguiente ecuación, que es entonces watts sobre metros cuadrados por Kelvin, que es justamente el coeficiente de transmisión por convección. Y por último, el de irradiación es la energía justamente por el cambio de configuración electrónica de estos átomos, constituidas justamente por ondas electromagnéticas o fotones. Y esta transmisión de calor se hace por medio de un medio en el cual justamente la masa en reposo, que puede ser la masa en reposo de un fotón, es la luz. Y esta viaja a una velocidad del fotón a la velocidad luz, en el cual se denomina posteriormente a esta trayectoria como rayo. Entonces, también existen otros tipos de conceptos, por ejemplo, el cuerpo diatérmico,
es el que por el cual atraviesa el calor sin ser absorbido y constituye un cuerpo permeable al paso de la energía radiante, o sea que es un cuerpo negro. Y el cuerpo alatérmico es el cual los cuerpos impermeables ocurre un fenómeno de absorción y reflexión donde el calor se va transmitiendo por capas, entonces se va disminuyendo el calor. Absorbe pero no devuelve totalmente. Entre los tipos de radiaciones podemos ver la alfa, que recorre justamente una distancia muy corta en el cual se puede quedar ya dentro de lo que es un papel o el cuerpo humano. Las radiaciones beta, que recorren una distancia un poquito mayor de 1 metro y que son detenidas justamente por una madera delgada o un tipo hoja de metal. Y las radiaciones gamma, que recorren cientos de metros en el aire ya y son justamente detenidas en una pared de cemento o de plomo. El calor emitido entonces de estas fuentes radiantes se puede transmitir de forma recta en otras direcciones. Y las ondas entonces pueden, justamente luminosas, pueden recorrer aproximadamente, de acuerdo a sus rayos infrarrojos, puede emitir justamente hasta llegar al receptor y puede ser de forma reflejada, como un espejo, tiene un poder reflectivo. Reflejado de forma difusa e indefinida, entonces va a reflejar, tiene un poder difuso y absorbido por el cuerpo de acuerdo a su poder absorbente y permeable o diatérmico, o tiene prácticamente es transparente. El diatérmico es un cuerpo negro, como yo denominé. Entonces, el poder de emisión de un cuerpo es igual a la cantidad de calor irradiada por unidad de superficie en una unidad de tiempo. También se tiene en cuenta un coeficiente de absorción de un cuerpo en el cual es relativa y la relación se da por un cuerpo radiante que choca justamente contra un cuerpo de lo que absorbe, ¿verdad? El cuerpo negro es aquel que absorbe todos los rayos y llegan a él, y prácticamente la transmite. Y estos cuerpos también se tienen como coeficiente de emisividad, que es justamente un E, en donde los cuerpos grises son menores a 1. Y también se tiene en cuenta la constante de Boltzmann en lo que es la radiación, que está dada por 5,6 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados por Kelvin, que es el coeficiente de radiación prácticamente. Entonces, se tiene la siguiente ecuación para ello, en donde la emisión de este cuerpo radiante que está dada por E en cuanto a la superficie por tiempo es igual a E, que es la emisividad por la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta a la cuarta. Entonces, esta ley de Boltzmann o Stefan es la energía justamente radiada proporcional a la cuarta potencia, en donde se puede ver aquí justamente esta ley, que es la que se utiliza para los ejercicios de radiación. Bueno. Entre estos tres tipos de mecanismos de calor, entonces podemos ver que en esta olla, que si tenemos agua, se producen las tres. Primeramente, como tenemos conducción, es una cacerola metálica, en donde al tocar la llama directamente transmite a lo que está adentro, se calienta directamente. Por convección, porque tiene un fluido, ¿sí? Y va subiendo y bajando el mecanismo en donde va recirculando para transmitir justamente la llama a través del fluido. Y radiación es justamente la llama, es un cuerpo radiante. Y por último, tenemos un caso específico de los tipos de transmisión, que son prácticamente los vasos de Dewar. Este vaso de Dewar, denominado comúnmente los termos de agua caliente o agua fría, se utilizaban inicialmente para poder contener otros tipos de gases un poquito más pesados y que no se podían conservar.
en el cual lo que tiene dentro de la misma, este vaso de Dewar es un doble vidrio que realiza un vacío, en donde este apéndice prácticamente es la unión de ambos vidrios, y al contener este vacío lo que hace es que el líquido que queremos mantener caliente no tenga esas pérdidas de calor, porque además del vacío tenemos un aislante que es el que conforma el vaso. El vaso de Dewar es entonces el vidrio en sí, ¿sí? Este inicialmente se hizo de aleaciones o de acero inoxidable para tener que disminuir las pérdidas de calor de conducción, convección e irradiación, y es la aplicación directamente de los tres tipos de transmisión que es el vaso de Dewar. Eso es todo hasta esta parte. Muchas gracias.